El péndulo de Wilberforce es un dispositivo mecánico que ha sido diseñado para estudiar y verificar fenómenos fundamentales de la física, como lo es la amplificación de la energía, las oscilaciones acopladas y la resonancia. El prototipo a trabajar del péndulo consiste en un resorte de constante elástica K y una masa que puede desplazarse de forma traslacional y también girar en torno al eje de simetría Z, con una constante elástica de torsión delta. La masa acoplada al sistema está constituida principalmente por un cuerpo cilíndrico de masa mc, que es atravesado por 4 varillas de masa mb, sobre las cuales se pueden enroscar 4 deslizadores de masa md. Así, el principal objetivo de este trabajo es el estudio de los movimientos oscilatorios del péndulo de Wilberforce, creando un prototipo específico y obtener la información sobre la evolución tanto de la altitud como del ángulo de desviación en el tiempo. Luego, esos datos se lograron comparar con el modelo computacional para ver sus límites. Además de ello, para deducir las ecuaciones del movimiento de péndulo de Wilberforce, es insuficiente con un análisis con un enfoque newtoniano. Esto quiere decir que no es posible hacer un estudio detallado del sistema haciendo uso de la segunda ley de Newton, la cual es fuerza igual a masa por aceleración. Esto debido a que se trata de un montaje complejo y por lo tanto impide una configuración de las ecuaciones que van a describir el movimiento de una manera sencilla, para que posteriormente se estudie la evolución de las fuerzas que van a actuar frente al sistema. Entonces, para llegar a las ecuaciones se toma un enfoque distinto, donde se van a observar los cambios de la energía total del prototipo a través del tiempo. Para esto se inicia descomponiendo la energía cinética y potencial del montaje. Puesto que se trata de un sistema acoplado, la energía total del sistema está dada por la suma de la energía cinética total, EQ, y la energía potencial total, EP, donde la energía cinética total es igual a la suma de las energías cinéticas de los movimientos individuales del sistema, es decir, la energía cinética del movimiento traslacional y la energía cinética del movimiento rotacional. Y por la misma lógica, entonces la energía potencial total EP será la suma de la energía potencial de torsión, la energía potencial elástica y la energía potencial de transferencia. Con esto es posible hacer un análisis de la evolución de la energía en el montaje a través del tiempo. A este enfoque se le conoce como mecánica lagrangiana. Por lo tanto, se obtiene que L es igual a la energía cinética total del sistema menos la energía potencial de este. Y reemplazando los valores respectivos de ambas energías, se va a obtener un lagrangiano de la forma: L es igual a la energía cinética del movimiento traslacional más la energía cinética del movimiento rotacional menos la energía potencial del movimiento longitudinal menos la energía potencial del movimiento rotacional y menos la energía potencial de acople.
Haciendo el uso de ecuaciones Euler-Lagrange podemos deducir el sistema de ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden, donde la primera ecuación representa el movimiento que se genera en el eje Z o longitudinal y en la segunda ecuación describe el movimiento oscilatorio, el cual es acoplado por un coeficiente lineal de acoplamiento conocido como epsilon. Los componentes del péndulo de Wilberforce son un resorte con una constante elástica longitudinal K y una masa adjunta M, la cual puede girar en torno al eje Z con una constante de torsión delta. La pesa está constituida por un cuerpo cilíndrico MC que se encuentra atravesado por 4 varillas de masa MB, sobre las cuales se pueden enroscar 4 deslizadores de masa MD, convirtiendo a esta masa acoplada en una figura compleja. Con esta disposición, el momento de inercia general del sistema en relación con el eje Z de simetría vertical será ID igual al momento de inercia de la masa del resorte más el momento de inercia del cuerpo cilíndrico más el momento de inercia de las varillas más el momento de inercia de los deslizadores. Para el estudio de los movimientos de oscilación del péndulo de Wilberforce fue necesario primero encontrar los materiales para recrear un montaje experimental del mismo. Así que, primero que todo, se seleccionó un resorte en el laboratorio que fuera de nuestros intereses, es decir, que no fuera afectado por los diferentes factores ambientales, como lo es la temperatura, el calentamiento, entre otros. Con el asesoramiento de las personas encargadas del laboratorio, se logró obtener un resorte con una constante de 3 newtons por metro y una masa aproximada de 0.410 kilogramos. Además de ello, también se seleccionó una masa M con una figura geométrica compleja. Esto quiere decir que se consta de una masa cilíndrica que es atravesado por 4 varillas y que estos poseen 4 deslizadores. Esta masa va a oscilar de forma longitudinal y las varillas junto con los deslizadores definirán el momento y el movimiento rotacional del sistema. Obteniendo todas las dimensiones y masas de todos los componentes del péndulo, se prosigue a realizar el montaje experimental y la toma de datos a través del microcontrolador de Arduino Uno, donde, en unión con un ultrasonido, es capaz de medir distancias en función del tiempo, donde las distancias son tomadas en milímetros y el tiempo en milisegundos, respectivamente, donde se envía un pulso corto de 30 milisegundos al pin train, que se lo definió en el código Arduino, lo que activa el transmisor ultrasónico en el sensor, emitiendo una serie de pulsos ultrasónicos inaudibles que viajan en forma de ondas hacia el objeto frente al sensor, rebotando en la masa cilíndrica y que luego van a regresar a este mismo, determinando la distancia que viajó la onda y el tiempo que tardó en llegar. Luego de obtener estos datos, se ajustan y se comparan posteriormente con las gráficas que se realizaron a partir de un estudio analítico del péndulo de Wilberforce para corroborar teórica y experimentalmente el movimiento traslacional y rotacional del montaje, obteniendo claramente una similitud aceptable entre estos dos, que se va a evidenciar en la figura 2.
Del procedimiento analítico podemos decir que el resultado es aceptable, ya que el procedimiento numérico se obtuvo unas buenas gráficas, y si se observa bien el tiempo cuando está en 10 segundos va a tener una mínima amplitud, y el movimiento rotacional tenemos una máxima. Esto se seguirá comportando así en los tiempos 20, 30, 40 y 50. Para ello podemos afirmar que el sistema se comporta en resonancia. Del procedimiento analítico en comparación con lo experimental, podemos afirmar que los datos experimentales se comportan como lo hemos esperado, aunque la gráfica no está completamente representada como lo analítico. Esto se debe a que un resorte no es perfecto y que puede cambiar su movimiento de forma aleatoria, especialmente en este experimento al tener un proceso de movimiento tanto longitudinal como torsional. Para la determinación del momento de inercia se lleva a cabo un montaje experimental para el estudio de la figura geométrica compleja, el cual se va a mantener firme en el eje Z. Todo el conjunto va a tener un eje común vertical que va a descansar sobre el rodamiento lubricado, por lo cual gira alrededor del eje de rotación con muy poca fricción. En la base de la pesa se enrolla un extremo de hilo fino y casi inexistente, y obviamente de poca masa, el cual hace pasar por otra polea del momento de inercia despreciable, unido a otro extremo que cuelga sobre un gancho donde se van a colocar cuerpos de diferentes masas, tomando en cuenta valores de altura y tiempo que se llevarán a un documento TXT con la finalidad de, a través de un código creado en lenguaje de C++, permita la determinación del momento de inercia, obteniendo un valor experimental, en este caso, de 0,0084 kilogramos por metro cuadrado. Del estudio de los movimientos de oscilación del péndulo de Wilberforce se logra obtener una representación gráfica de las soluciones en función del tiempo. Lo primero que se logra observar son la aparición de las pulsaciones, lo que muestra la transferencia completa de la energía cinética Z a θ a lo largo del tiempo. También se logra observar el desplazamiento de la masa en la dirección vertical, que es desproporcionada en comparación con el desplazamiento de la rotación de la misma. Esto quiere decir que la velocidad en la que la masa sube y baja de forma vertical es menor a la velocidad en la cual gira en su mismo eje. También quedaron por considerar dos tipos de errores que degradan la precisión de nuestros resultados. En primer lugar, se optó por limitar el estudio al caso únicamente de la resonancia, lo cual condujo a varias aproximaciones en el modelo teórico, como la coincidencia entre las gráficas realizadas a través del código en lenguaje C++ y la recolección de datos con Arduino Uno. Sin más que decir, podemos concluir y agradecer a todos los que están viendo este video por su gran participación. Muchísimas gracias.